Bueno, vamos a compartir una interesante nota, como les estamos comentando también a través de la radio, para Tiempo X con Aire Rural. Estamos aquí con el ingeniero Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba, y en un momento muy pero muy desafiante, me parece a mí, para todos los argentinos. Y sin lugar a dudas que todo lo que compete al sector agropecuario también lo es, y más aún porque, digamos, hay una gran responsabilidad que cae sobre el sector agropecuario, con esto de generar alimentos, con esto de generar no solamente recursos, las divisas para nuestro país, tan pero tan necesario en este contexto de una emergencia sanitaria y económica que estamos atravesando. Así que vamos a saludarlo en primer lugar para después pedirle una óptica de todo lo que está pasando. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad que muy bien y muchas gracias por la invitación. Como vos decís, encontramos nuevas modalidades para comunicarnos en esta situación tan particular. Bueno, quería pedirle una óptica sobre el rol del campo en este contexto. Usted como secretario de Agricultura, ingeniero. Bueno, creo que quedó bien definido desde el primer decreto, el 297, el 20 de marzo, cuando empezó esta cuarentena. Dentro de los incisos que quedaban exceptuados de la misma, la necesidad y la importancia del sector agropecuario. Y esto lo repite el ministro Busso, de que, como vos bien decías también, tenemos una gran responsabilidad de solamente circular y de solamente estar exceptuados en el momento de una necesidad y de una actividad que requiera que nosotros estemos presentes. Lo primero es quedarnos en casa, cumplir con la cuarentena, y en segundo lugar, de ser de necesario llevar actividades agropecuarias, cumplirlas, y están las herramientas para ello. Por eso se puso a disposición la declaración jurada del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Desde el primer momento, al otro día, de ese jueves a la noche, el día viernes, ya estaba la declaración jurada para que los productores pudieran acceder a ella a través de sus registros y pudieran habilitar a quienes están en sus equipos, a quienes les prestan servicios y a quienes los acompañan también profesionalmente. Bueno, sin lugar a dudas que esto es algo que ha sorprendido al mundo, porque uno se pone a pensar en el sentido de lo sanitario, porque esto abarca todo, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué país estaba preparado para una pandemia? Ninguno, porque yo he escuchado a algunos profesionales de la salud de distintos países del mundo, tan poderosos como Estados Unidos, que decía, un centro de salud preparado no está preparado para una pandemia, ¿no? Y en ese punto, decir, desde el sector agropecuario, en la parte que le compete, es decir, acompañar para poder seguir trabajando, en el sentido de que necesitamos seguir teniendo alimentos, de seguir produciendo, seguir generando recursos, porque si no hay recursos tampoco hay salud, porque todo tiene que ver con todo, es como una rueda que va girando, ¿no? En ese sentido, no se encuentra así prácticamente con el diario El Lunes, decimos nosotros, mirando lo que pasaba en otros países y poner manos a la obra, como usted decía, de manera inminente y con esta responsabilidad de saber que no era para cualquier cosa, ingeniero. ¿Se ha notado eso? ¿Ustedes tienen una evaluación de que realmente se ha concretado, se ha cumplido por parte de los distintos actores del sector rural? Creo que sí, que hubo una gran responsabilidad en esto de generar nuestros alimentos, de cumplir con nuestras actividades agropecuarias y de poder, en un momento clave, sobre todo para el sector agrícola, que más me compete el tema del ingreso a una cosecha, de la cosecha gruesa, de la cosecha más importante que tenemos anualmente en la provincia. Fue realmente un punto clave poder acomodarnos, poder dar las herramientas para llevar la tranquilidad, para que los productores fueran, para que las cosechadoras llegaran, para la implantación de pasturas en la ganadería, otro momento clave, para poder controlar nuestros rodeos, para poder trabajar en los tambos.
y para toda la cadena agroalimentaria. En eso, más allá de la declaración jurada, se pusieron en un primer momento un manual para el transporte desde el campo hasta los puertos, con la Secretaría de Transporte de la provincia, con el Ministerio de Salud de la provincia, un manual para la prevención. Al igual, se fueron sumando manuales como el de la actividad agropecuaria, que a los pocos días ya estaba disponible para la actividad ganadera, para la actividad agrícola y para la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque teníamos que tener información. Vos, como un medio de comunicación, has podido vivir de que había información de todo tipo, circulaba por las redes, estábamos más conectados, había consejos de un lugar, de otro, qué hacer, qué no hacer. Entonces lo que queríamos llegar era con información oficial. Con el segundo manual lo hicimos con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. En esto, quien lidera el tema del cuidado de las personas y de la salud es el Ministerio de Salud de la provincia, con un lineamiento a nivel nacional del Ministerio de Salud de la Nación, de cuáles eran esas acciones de prevención. Y vuelvo a repetir, la mejor acción de prevención es quedarnos en casa, es cuidar la distancia, es cumplir con las cuestiones de cuando salimos de nuestro domicilio a comprar nuestros alimentos, a realizar una actividad, tener nuestras herramientas para cuidarnos, el alcohol en gel, el barbijo, y todo eso fue información que en un momento era bastante complicado poder ver qué era lo cierto, qué no era lo cierto, y qué se comentaba de un lugar, y cuáles eran estas noticias falsas que llegaban de un lugar, y cuáles eran las ciertas. Entonces lo que pudimos hacer es trabajar primero lo público y privado muy fuerte. Hubo una gran comunicación con las entidades agropecuarias, con los colegios profesionales, con las cooperativas, acercando información, nos pedían la información, y el hecho de tenerla disponible nos facilitaba porque ellos los distribuían con todos los actores del sector agropecuario, y después con el tiempo ir profundizando esto. Un gran trabajo también del Ministerio de Seguridad de la provincia, porque realmente con tanta información, si a nosotros que manejábamos una declaración jurada, y las primeras corridas, la primera quincena, que la declaración jurada nacional, que la declaración jurada provincial, es una gran responsabilidad por parte de quienes estaban en los controles, personal municipal, personal de la policía provincial, de gendarmería, realmente una comunicación muy fluida para poder trabajar y para poder cumplir los decretos nacionales que iban indicando qué actividad estaba permitida, qué actividad no estaba permitida, o cuáles eran los plazos. Y hoy seguimos avanzando en eso, se fueron digitalizando procesos. Nosotros, como autoridad de aplicación, tenemos registros y tenemos que cumplir leyes. Entonces, a partir de eso, se puso para un formato digital, a través de mail, a través de WhatsApp, a través de consultas de registro, capacitaciones para que los productores pudieran acceder a la información o poder continuar con su registración. Entonces, ha habido un quiebre, hay un nuevo escenario, y tenemos que tener la capacidad de poder adaptarnos. Pero también tenemos que tener la paciencia de un lado y del otro para tener las herramientas, y también para saber que no todos disponen del acceso digital de esas herramientas. Entonces, es acomodarnos. Pero hubo una muy buena respuesta, hubo una responsabilidad en el uso de la declaración jurada. Los productores, los equipos de trabajo de los productores, ya sea en relación de dependencia o a quienes contrataban para los servicios, tuvieron una gran responsabilidad en esto, así que la verdad muy satisfactorio los resultados y los indicadores que hoy tenemos. Bueno, en ese sentido es así. Nosotros al principio también notábamos de que era una sobreconsulta de todo el mundo, que cómo es que si yo puedo circular, porque para colmo hay que destacar que nosotros acá en Hernando vivimos en una zona que es prácticamente agropecuaria, digamos, que tiene como gran motor el sector rural. Y en ese sentido había mucha gente que tenía que seguir trabajando, que tenía que seguir circulando,
y las consultas abundaban en la radio, en los medios, y teníamos eso. Yo lo felicité un montón de veces también a la gente del Ministerio de Comunicación, que tenemos un número de WhatsApp que nos iban pasando todo, porque había que evacuar esas dudas. El no tener una respuesta de manera inminente podía significar un problema, un conflicto para la persona que salía a circular y que realmente estaba ese actuado para poder hacerlo. Así que también queremos reconocer porque lo hemos vivido en carne propia en nuestro trabajo. Por otro lado, lo que estaba pensando en cuanto a lo que es el campo en sí, la actividad productiva, la actividad agrícola y el tema clima, ingeniero. Muchas veces los ingenieros los he escuchado decir cuando los entrevisto para Tiempo X con Aire Rural, que me dicen: cuando hace frío, para época de frío tiene que hacer frío, para época de calor tiene que hacer calor. Y bueno, por ahí se esperan lluvias, a veces que deje de llover, en fin, pero siempre a lo mejor te pasa que en un invierno tenés una temporada así como primaveral en cuanto a temperaturas. Esto no es bueno. En este sentido, empezaron las heladas ya, tuvimos las primeras heladas desde el martes, la gente que pone fotos también a través de las redes sociales y nos comparte. ¿Cómo impacta esta temperatura, estas condiciones climáticas en el campo? ¿Son buenas? Y bueno, por un lado, en precipitaciones, por suerte, y pensando en lo que es el cultivo que viene, sobre todo en el trigo, estamos viendo que hay una buena recarga de los perfiles, lo cual hay una buena perspectiva para esto. Se ha avanzado ya en la cosecha de maíz, cercano al 30%, que es maíz temprano. Estamos superando la barrera del 50% en lo que es el soja, se empezaron las actividades en maní. En esto puede llegar estas heladas, dependiendo, algunos maíces tardíos, algún grado de afectación, pero ya hay una clara definición sobre la producción. Pero bueno, siempre nosotros queremos que el clima haga lo que nosotros le pedimos a veces. Y es como vos decís, cuando llueve, que llueva hasta que se me cargue el perfil y no más, y si no me está lloviendo, si me cayeron 10, quería 20 o 30, pero la verdad, en ese sentido, bien, estamos ya en mayo, y hace más o menos 10 días se venía pronosticando este descenso de temperatura, esta ola de frío, entonces bueno, ya se venía anticipando. Pero en relación a la evolución de los cultivos es positiva, el estado de los cultivos es positiva, el estado de avance de cosecha viene bien. Casualmente esto no ha detenido, esta situación de la pandemia no ha detenido el avance de la cosecha, así que estamos dentro de los tiempos y de la evolución normal, y que también nos ha impedido el transporte hacia los puertos, hacia los centros de acopio, o para que pueda el productor almacenar su producción. Entonces eso también fue ventajoso, porque si hubiera permitido, solamente se hubiera permitido la actividad agropecuaria, pero no se hubiera permitido la circulación hacia los lugares de almacenamiento o de exportación, ahí hubiéramos tenido otra complicación. Así que en ese sentido también fue bueno. Y en el clima a futuro estamos expectantes a ver cuáles van a ser los pronósticos de si continúa un niño neutro o si hay un ingreso de la niña que nos preocupa. Está bien que es probabilidad, que es estadística, pero bueno, cada vez que suena la niña nos preocupa un poco. Claro, eso es lo que estaba pensando, ingeniero, también, que la campaña 2020-2021, en el medio de la pandemia, hubo que tomar decisiones ahí, definir cosas, como pasa siempre, pero me imagino que en este contexto, con otras particularidades totalmente diferentes, mucha más incertidumbre. ¿Lo viven así o qué me puede decir? Yo creo que se ha sentido, pero se siente más quizá en la ciudad, en el campo se ha podido tomar la decisión. Hay una buena intención de siembra de trigo, quizá equiparando a lo que fue el año pasado, que fue una muy buena siembra de trigo. Hay una buena proyección en garbanzo también, en implantación de verdeos para la ganadería. Entonces, entendemos que ha podido tomar su decisión. Hay un abanico más grande, hay preguntas que todavía
ya estamos trabajando, pero que todavía no nos podemos responder qué va a pasar con el acceso a mercados, cuáles van a ser los requisitos sanitarios para que ingrese nuestro trigo a un continente, a un país, cuestiones que no las pensábamos el año pasado. El año pasado estábamos en Trigar, el evento internacional en donde nos juntábamos a hablar de cómo ganar mercados, y hoy es ganar mercados, sostener los mercados, pero también entendemos que puede llegar a haber nuevos requisitos y cómo poder prepararnos desde los productores o desde las entidades privadas, pero también desde lo público, el Ministerio, SENASA, INTA, ya estamos trabajando sobre eso, viendo si hay nuevos protocolos para el ingreso de nuestras producciones. Son muchas las interrogantes, desde lo económico mundial, cuál va a ser la variación de los precios, vimos lo que sucedió con petróleo, qué va a pasar con los granos, participamos de estas charlas virtuales con economistas, con proyecciones, pero bueno, son las interrogantes que el campo está acostumbrado, nada más que en este momento se suman nuevas cuestiones que abren un abanico. Entendemos también que es una oportunidad, somos grandes productores de alimentos, transformamos nuestros granos, producimos proteína vegetal, proteína animal y también bioenergía y biocombustible. Y en esto entiendo que puede llegar a ser también una oportunidad de poder posicionarnos. Pero bueno, eso es ir caminando juntos. En cuanto al tema de la cuestión cambiaria, ¿no? El precio del dólar. Nosotros en Tiempo X con Aire Rural vamos charlando mucho de esta queja, este reclamo constante del precio del dólar, el precio del dólar oficial, el precio del dólar libre, que por ahí te plantean los insumos, se consiguen a la cotización del dólar libre y después cuando vos vendés es al precio del dólar oficial y hay que restarle también el tema de las retenciones. Esto de alguna manera repercute en cuanto a lo que es, por ejemplo, rotación de cultivos a la hora de tomar decisiones, porque obviamente que esto también es un negocio, hay que ver qué rentabilidad queda, ¿no? Es como ver el conjunto de cosas y de factores que intervienen a la hora de definir. Por supuesto, y en esto yo creo que en los últimos años, y hace mucho, ya vienen trabajando en los márgenes y en la evaluación de lo que es el factor económico al momento de la toma de decisión. Nosotros seguimos insistiendo que el camino son las buenas prácticas, pero la sostenibilidad tiene tres ejes: el ambiental, el social y el económico. Y en eso hay una gran capacitación de nuestro sector agropecuario en poder evaluar de una manera bastante precisa cuáles son los niveles que puede tener dentro de la incorporación de un cultivo, de otro, los porcentajes, si hace más de uno, si hace menos del otro, si apuesta a un maíz temprano o un maíz tardío, herramientas que hace una década no teníamos y que hoy estamos utilizando como para poder evaluar. Es totalmente consciente cuando hay un desdoblamiento. Desde la provincia tenemos ciertas limitaciones de cuáles son las decisiones, pero no desconocemos la realidad. Y la realidad es que lo tiene muy presente el productor, y es más, hasta toma decisiones si hace una venta de grano o hace una transformación local, o hay productores que al maíz no lo dejan por una cuestión de estabilidad, por ejemplo, centro-norte de Córdoba, y porque también están trabajando en la transformación en carne porcina, porque están trabajando en las mini-DES en bioetanol, que hoy vive una situación particular, pero se tiende a regularizar, esperemos a futuro, y que son esos los desafíos de decir, bueno, si saco el grano y solamente lo llevo a puerto, si tengo otras alternativas de transformación. En cuanto al tema del maní, le quería preguntar, porque nosotros aquí en Hernando, la capital nacional del maní, siempre hablamos de la importancia del maní como economía regional, ¿no? Y también lo que representa el maní para el mundo, este maní de Argentina, que siempre lo destacan en cuanto a calidad, el sabor y en todas sus características y particularidades. ¿Cómo ha sido este año para el maní, ingeniero? Bueno, por los números que tenemos, recién está comenzando el tema del arrancado para la cosecha,
ha sido un buen año en la evolución del cultivo. A mí no me gusta hablar de resultados hasta no tener los números de la cosecha cerrada. Siempre tenemos esto que me preguntan ¿y cuánto va a rendir? Y hasta que no rindió, rinde después que pasó la cosechadora. Pero la verdad, hubo un buen nivel de implantación, había sido un poco menor que la campaña anterior, pero la evolución del cultivo fue buena en su mayoría. Así que entiendo de que va a ser una buena cosecha para el maní. Quizá el gran interrogante para el maní, con un alto porcentaje en la exportación, es casualmente eso. ¿Cómo van a estar los mercados? ¿Cómo van a poder sostener los precios? ¿Cuáles van a ser los requisitos de ingreso? ¿Cómo va a ser esa comercialización? O si hay que adoptar nuevos protocolos. Lo que sí tiene la cadena del maní o esta economía regional, porque de punta a punta del manual de una economía regional el maní cumple todo, es, bueno, cómo se va a adaptar en cumplir si hay requisitos nuevos, como lo ha venido cumpliendo, y por eso es el posicionamiento que tiene el maní de Córdoba, el maní de Argentina en el mundo. Cada vez que han pedido un requisito, cada vez que han pedido alguna cuestión para poder ingresar a un mercado, ha estado un gran equipo humano trabajando para que eso se logre. Entonces, es realmente un orgullo el maní de Córdoba y, por supuesto, yo creo que va a tener nuevos desafíos porque juega a una escala mundial. Entonces, como esta pandemia va a dejar algunos mercados, o vamos a poder ganar otros, o mercados que se abren más porque necesitan nuestros alimentos, o mercados que se pueden reducir su importación. Entonces, creo que ese es el gran desafío más allá de la producción. Ahora que habla de los mercados internacionales, que en varias oportunidades lo citaba, estaba recordando que el presidente, el doctor Alberto Fernández, tiempito atrás manifestaba de esto, de cortar con las negociaciones con el Mercosur por el tema de hacer, digamos, el libre comercio con algunos países como Corea del Sur, Líbano, en fin, Singapur, etcétera, la India. Y bueno, de repente el reclamo de parte del sector rural, ¿no? Es decir, acá estamos cerrando las puertas a nuevas negociaciones. Después se pidieron reuniones o la palabra de Felipe Solá como canciller en esto del comercio exterior y planteaban, necesitamos en realidad un Mercosur fuerte que puedan unificar criterios y creo que estaba pensando que tiene que ver también con esto, a ver de todo lo que vamos a necesitar de las relaciones internacionales para poder comercializar. Esto sí que va a ser desafiante más que nunca, porque hoy no solamente querer llegar con un producto con las condiciones que han sido históricas y que pueden ir variando cada año, pero en este caso, en este contexto, con todas las exigencias y cuidados sanitarios que hay que tener, me imagino que va a ser mucho más complejo todavía prepararse en ese sentido. Y yo creo que sí, y sobre todo, bueno, ahí veíamos con Brasil con el tema trigo. Brasil necesita el trigo de Argentina, hay una voluntad de Argentina de proveer el trigo a Brasil, porque eso es el Mercosur, pero también por una cuestión de logística y estratégica de cercanía, pero también lo habíamos hablado el año pasado en Trigar, la necesidad de empezar a trabajar en otros mercados, cuando vino el norte de África, cuando entendemos que se está cerrando a Europa del Este a ser proveedor de esas regiones por una cuestión de su política de restringir lo que es la exportación del trigo. Entonces, creo que hay que estar atentos, creo que estar preparados en la comercialización, estar abierto al diálogo y a negociaciones, y creo que sí, como generadores de alimentos vamos a tener una oportunidad. Lo importante es aprovechar las oportunidades y empezar a prepararse antes de que sucedan esas cuestiones. Si ya se están generando protocolos de ingreso para diversos países, hay que estar nosotros preparándonos para esos protocolos. Pero tenemos una diversidad y una riqueza dentro de nuestras producciones. Estaba la semana pasada reunido con el clúster de garbanzo, tienen una expectativa muy grande.
está habiendo cambios en el mercado, le permite al productor poder diversificar un cultivo de invierno, tener otras oportunidades para comerciar, hay valor agregado, se genera una transformación local. Entonces yo creo que está también en repensarnos y en seguir trabajando en varias cuestiones que venimos trabajando y en otras potenciales. Bueno, yo creo que la última pregunta que voy a hacer más o menos se ha venido respondiendo desde el principio hasta ahora. Pero pensaba de que en este tiempo desde el COVID-19 que nos, como arrancaba la nota diciendo, nos ha cambiado la vida desde lo familiar, desde lo cotidiano, desde la escuela, desde cómo hacemos nuestro trabajo, más incorporación de tecnología, en fin, vemos como un pasado que parece lejano pero que es muy, muy cercano, ¿no? Del antes del COVID-19, un presente que totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados y un futuro que puede ser inmediato y después a mediano y largo plazo. En ese ver pasado, presente, futuro, ¿qué evaluación hace o qué mensaje nos puede dejar como para cerrar esta nota, ingeniero? Bueno, la verdad es difícil la última pregunta, por eso me la dejaste para el último. Entendemos que hay un antes y un después de esta pandemia. Nosotros desde el campo podemos decir de que pudimos realizar nuestras actividades, pudimos repensarnos, pudimos avanzar, pero va a haber un cambio en la manera de relacionarnos desde lo familiar, desde lo social, desde nuestros vecinos, desde lo comercial, desde la interacción en nuestro trabajo. Nosotros entendemos que hay un escenario en el corto o mediano plazo, que se van a retomar actividades, que vamos a tener otro tipo de circulación, pero no se deben perder cuáles son las prevenciones del caso. Entonces, vamos a poder asistir a nuestros lugares de trabajo de otra manera, hasta la forma de saludarnos va a ser el otra, no vamos a poder compartir el mate, estamos acostumbrados a las rondas de mate, y desde esas cosas mínimas hay cambios. Si nos imaginamos en el resto, porque también es nuestro lugar de trabajo de campo, también hay equipos de trabajo, no nos olvidemos que tenemos cinturones verdes, sectores frutícolas que trabajan también mucho en equipo, los mismos tambos, los frigoríficos, o sea, hay un replanteo y un cuidado desde otro lugar. Nos vamos a acostumbrar, como te decía, a saludarnos de otra manera, a llevar elementos de protección de otra manera, que a veces antes no le dábamos tanta importancia, y de la misma manera puede llegar a pasar, y esto ya es futurología, puede llegar a pasar de que ocurran cambios en nuestra trazabilidad de nuestros productos, en nuestras pautas de calidad, en los pedidos que ocurran, que también nos haga trabajar de una manera distinta. ¿Para qué? Para cumplir y para poder comercializar nuestras producciones. Pero sí va a existir un trabajo más digital, sí va a existir un trabajo más informatizado y para quienes ya veníamos en una evolución, nosotros en los últimos años ya veníamos con el Ciudadano Digital 2, haciendo trámites a través de la web, las declaraciones juradas ya no se llenaban en papel, solamente era formato digital, es potenciar toda esta actividad para que la relación del ciudadano con el Estado también sea otra, y eso yo creo que es un salto positivo para poder cumplimentar todos los requisitos de una manera más ágil y de una manera más fácil para los vecinos y para, en nuestro caso, el Ministerio de Agricultura, para los productores y todos los actores de nuestras leyes. Y sí, yo creo que a nivel general va a haber un replanteo, así que lo importante es cuidarnos, lo importante es cumplir con las recomendaciones, porque no solamente se está cuidando uno, sino está cuidando a los otros, y por supuesto que de esta pandemia la única forma en que salimos es entre todos.
y creo que vamos a salir con un aprendizaje muy alto. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Muy amable por su tiempo. Buena estrella. Acá cerramos todas las notas buena estrella.